Nos hicieron tenerle miedo al arroz, al pan, a la papa, a la pasta. Y hoy muchísimas personas sienten culpa por no comer carbohidratos, cuando en realidad el problema nunca fueron los carbohidratos, sino los excesos, las porciones y la desinformación. Porque sí, los carbohidratos son importantes, son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Tu cerebro necesita glucosa para funcionar, tus músculos necesitan energía para moverse. Y si haces ejercicio, los carbohidratos se vuelven todavía más importantes. Pero aquí viene algo clave. No todos los carbohidratos son iguales. Existen carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son los que encontramos principalmente en el azúcar refinada, las gaseosas, la pastelería, la bollería, los dulces y muchos productos ultraprocesados. El problema con estos alimentos es que se absorben demasiado rápido. Te dan un pico de energía momentáneo, pero luego viene el bajón. Más hambre, más ansiedad y menos saciedad. En cambio, los carbohidratos complejos contienen más fibra y nutrientes. Por eso, se absorben lentamente y ayudan a mantener los niveles de energía más estables durante el día. Aquí encontramos alimentos como las leguminosas, la avena, el arroz, la papa, las frutas, las verduras y los cereales integrales. Aquí quiero hablar de algo muy importante, la fibra. La mayoría de personas no consume suficiente fibra cuando realmente es clave para nuestra salud. La fibra ayuda a mejorar la digestión, aumenta la saciedad, controla los niveles de glucosas y alimenta nuestra microbiota intestinal. Para que se hagan una idea, una manzana mediana aporta aproximadamente 4 gramos de fibra. Una taza de avena puede aportar alrededor de 8 gramos. Media taza de frijoles puede aportar entre 6 y 8 gramos de fibra. Y se recomienda consumir aproximadamente entre 25 y 30 gramos de fibra al día. Por eso es muy diferente comerte una fruta a tomarte una gaseosa. Y esto quiero dejarlo clarísimo porque hay muchísimo miedo con el azúcar de la fruta. Ustedes no pueden comparar el azúcar de la fruta con el azúcar de una gaseosa. La fruta contiene fructosa, sí, pero también contiene fibra, vitaminas y minerales, antioxidantes y agua. Todo eso hace que la absorción sea más lenta y que tenga beneficios para la salud. En cambio, una gaseosa prácticamente solo aporta azúcar. Entonces, no, la fruta no es el enemigo. Ahora, algo que también tenemos que entender de los carbohidratos y es que no engordan por sí solos. Lo que realmente influye son las cantidades y el exceso constante. Aquí en Colombia tenemos una costumbre muy común, acumular demasiados carbohidratos en una sola comida. Por ejemplo, pensemos en una bandeja paisa. Tiene arroz, frijoles, plátano, arepa, y cuando empezamos a sumar, terminamos consumiendo una cantidad excesiva de carbohidratos en una sola comida. Y cuando hay exceso de energía, el cuerpo guarda esa energía sobrante en forma de grasa o tejido adiposo. Por eso el objetivo no es eliminar los carbohidratos, sino aprender a porcionarlos y equilibrarlos mejor dentro de la alimentación. Entonces, para que tengan una idea más clara de las porciones, una porción de arroz equivale aproximadamente a 6 cucharadas soperas colmadas, es decir, unos 80 gramos cocidos. En el caso de la papa, una porción puede ser una papa capira mediana. Lo ideal es preferir preparaciones como puré, al horno o en el air fryer si tienen, en lugar de fritas. Bien, equivaldría aproximadamente a 3 papas criollas o papitas colombianas. Para la pasta o el espagueti, una porción son aproximadamente 65 gramos en crudo, o para que lo visualicen mejor, alrededor de 2 tercios de un pocillo chocolatero. En cuanto al plátano maduro o verde, una porción corresponde aproximadamente a media unidad mediana, es decir, unos 70 gramos. Y aquí también es importante evitar las preparaciones fritas, porque el plátano absorbe incluso más aceite que la papa. El pan blanco equivale aproximadamente a una tajada por porción. Y en el caso de la masa morla, que es muy común acá en Colombia, una porción serían aproximadamente 5 cucharadas soperas colmadas. El frijol, la lenteja o el garbanzo, la porción recomendada suele ser aproximadamente medio cucharón. Quiero aclarar algo muy importante. Las porciones no son iguales para todo el mundo. Todo depende del gasto energético de la persona, del nivel de actividad física, del tipo de ejercicio que realiza y también de las condiciones de salud, como diabetes, resistencia a la insulina u otras patologías. No necesita la misma cantidad de carbohidratos una persona sedentaria que un deportista que entrena 2 o 3 horas al día. La idea no es satanizar estos alimentos, sino aprender a consumirlos en cantidades adecuadas y acompañarlos siempre de proteína y verduras para lograr comidas mucho más equilibradas, completas y saciantes. Porque una cosa es comer arroz y otra muy diferente es comer cantidades excesivas de arroz, papa, arepa, plátano y además bebidas azucaradas en la misma comida. Y ojo, si ustedes hacen actividad física, los carbohidratos son todavía más importantes. Después de entrenar puede ser muy buena idea combinar proteína con una fuente de carbohidrato, como avena, arroz, fruta, papa, yogur con cereal o incluso un sándwich con huevo o pollo. Y esto tiene una explicación fisiológica muy importante. Cuando hacemos ejercicio, especialmente ejercicio intenso o de larga duración, el músculo utiliza glucógeno como fuente principal de energía. El glucógeno es la forma en la que almacenamos los carbohidratos en el músculo y en el hígado. A medida que entrenamos, esas reservas comienzan a disminuir
y entre más intenso o prolongado sea el ejercicio, mayor será el gasto de glucógeno muscular. Muchas veces después de un entrenamiento intenso, las personas sienten cansancio, agotamiento o incluso una sensación de vacío muscular. Literalmente, el cuerpo gastó gran parte de sus reservas energéticas. Aquí es donde los carbohidratos juegan un papel fundamental. Después del ejercicio, el cuerpo busca recuperar esas reservas de glucógeno para poder recuperarse adecuadamente y volver a rendir bien en los próximos entrenamientos. De hecho, las primeras horas después del ejercicio son especialmente importantes para esa recuperación. La proteína, como les dije en el video anterior, ayuda a reparar y construir el tejido muscular, pero los carbohidratos ayudan a reponer la energía que el músculo perdió durante el entrenamiento. Por eso la combinación de ambos suele ser mucho más beneficiosa que solo consumir proteína. Y esto es algo que muchas personas no saben. El músculo no funciona únicamente con proteína, también necesita carbohidratos para tener energía, rendir y recuperarse correctamente. De hecho, los carbohidratos son el combustible preferido del ejercicio de alta intensidad, porque son la fuente de energía más rápida y eficiente para el músculo en este tipo de actividades. Por eso cuando una persona elimina completamente los carbohidratos puede empezar a sentir más fatiga, menor rendimiento físico, sensación de debilidad y peor recuperación muscular. Incluso en deportistas o personas muy activas, una baja disponibilidad de carbohidratos puede hacer que el cuerpo empiece a utilizar proteína como fuente de energía, lo que no es lo ideal cuando el objetivo es mantener o ganar masa muscular. Entonces no, los carbohidratos no son el enemigo del rendimiento físico. Bien utilizados pueden ser aliados importantísimos para la energía, la recuperación y el desempeño deportivo. Así que no le tengan miedo al arroz, no le tengan miedo a la fruta, no le tengan miedo a los carbohidratos. Aprendan a elegir mejores opciones, a equilibrar las porciones y a construir una alimentación sostenible. Porque la alimentación saludable no se trata de satanizar alimentos y de castigar al cuerpo. Se trata de entenderlo, nutrirlo y lograr un balance. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y estén muy atentos porque vamos a seguir dando contenido de educación nutricional para desmentir la cantidad de mitos nutricionales y de tanta desinformación que hay acerca de la nutrición. Recuerden, están hablando con nutricionista Susana. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Y no se les olvide siempre consumir verduras en el almuerzo y en la cena, o si no me enojo.